días, amada iglesia. Es un gozo poder estar nuevamente, verles en esta mañana. Les invito a que abran sus Biblias. Vamos a continuar con el estudio que estamos desarrollando. La segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 2. Hoy ya culminamos un capítulo que en realidad tiene un tema que es muy útil, a pesar de que es bastante desagradable, porque habla justamente de personas que atacaron con todo el deseo de dañar la iglesia en aquellos tiempos, y tenemos que abordar cada una de sus enseñanzas, pero el Señor providencialmente también ha usado la carta para ayudarnos en un tiempo particular que estamos atravesando. Así que vamos a leer el párrafo que se extiende desde el versículo 17 al 21 del capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. Dice así la palabra del Señor: estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios, y en esta mañana quiero desarrollar un sermón que se titula Un viaje al corazón de los apóstatas. Un viaje al corazón de los apóstatas. Solamente a manera de conexión en esta mañana, quisiera notar cómo la perícopa que trabajamos tiene un inicio y un cierre que están conectados de una manera verdaderamente maravillosa. El versículo 17 es el inicio del párrafo y es como que hay una revelación de la identidad de ellos cuando dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. La palabra está mostrando la identidad de ellos como personas que verdaderamente no tienen vida, y porque no tienen vida, solo les corresponde pagar el precio de sus pecados en la condenación. Es que la oscuridad más densa le está reservada en ese lugar, y es para siempre. Pero el fin del párrafo dice que les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito
y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y el hecho es de que no tienen vida, les está reservada por parte del plan divino de Dios la más densa oscuridad, que es el lugar en el cual el Señor va a exaltar la gloria de su justicia y de su juicio. Es a donde ellos van a ir. Y está diciendo que les ha acontecido a ellos lo de un proverbio en donde, lamentablemente, por más de que se lave a un puerco o a un perro, van a seguir actuando como puercos o perros. Está diciendo que la reacción natural de ellos es no poder sostenerse bajo la autoridad de la ley de Dios. Hacen el esfuerzo desesperado para poder sostenerse en el tiempo bajo la autoridad de la ley de Dios, pero resulta ser que a pesar de todo ese esfuerzo, no lo pueden lograr. Y es esto lo que Pedro les está queriendo mostrar a los creyentes con dos propósitos perfectamente determinados. Uno es la identificación del corazón de un apóstata a través de sus actitudes, y dos, es hacer el contraste para que los verdaderos se afiancen y que puedan vivir justamente por práctica el señorío de Cristo en ellos bajo la sumisión a las Escrituras. Es un pasaje de contraste. Ellos no pueden estar bajo la ley cuando no están bajo al Señor que promulgó la ley. Ustedes que están bajo el señorío de Cristo deben vivir su vida bajo la palabra de Dios. Dicho esto a manera de introducción, el sermón cuenta con 2 puntos. Este viaje al corazón de los apóstatas entrega imágenes que son claras. Y cuando analizaba el párrafo, venía a mi mente justamente estas técnicas, la tecnología que ha avanzado a pasos agigantados en cuanto a los problemas medicinales. Y venía a mi mente justamente estas ondas que se han diseñado para poder investigar en la parte totalmente invisible del cuerpo qué es lo que hay. Pueden llegar a analizar hasta órganos internos y problemas internos solo enviando una sonda con una cámara en la punta que entrega señales que pueden ser visualizadas en una pantalla. Y me daba la idea cómo la expresión de Pedro es como un trabajo, digamos, de la moderna tecnología. Es como que nos lleva de la mano a un viaje interno al corazón de los apóstatas para que entendamos qué hay dentro de ellos. Y lo primero que nos dice, que es el primer punto del sermón, es que cuando la camarita llega adentro no encuentra vida. Es como la sonda espacial, ¿no? Del autito ese que anda y que está en Martes. Y no hay vida. Por ahí inventan que vieron un río, una piedra, todos inventos. Pero no hay vida humana. Pedro nos dice, lo que se encuentra en el corazón de un apóstata es ausencia de vida. Por eso abandonan la fe. Entonces, Pedro comienza diciendo en primer lugar, las únicas personas que podrán mantenerse en la fe de Jesucristo hasta el fin son los que tienen vida. Note usted lo que dice, estos son fuentes sin agua. Pero anteriormente había estado diciendo que están comiendo con ustedes y que son manchas en sus ágapes. Lo que la iglesia podía ver era comunión de parte de ellos. Lo que la iglesia podía ver era amistad de parte de ellos. Lo que la iglesia podía ver externamente, sin enviar la camarita al centro del corazón de un apóstata, es que eran parte del cristianismo real. Pero lo que el Espíritu Santo está haciendo en un adelanto a la tecnología es, en la visión de Dios, sacar de adentro lo que realmente hay. Y cuando la cámara entra por la palabra, observa que no hay vida, son fuentes sin agua.
y son nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. El segundo punto del sermón es que cuando la cámara entra y observa el corazón de un apóstata, encuentra que carecen de amor por los hermanos. Por eso no son de edificación. Y dice la palabra, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y en tercer lugar, cuando entra en la cámara del corazón del apóstata, el pasaje nos enseña que no tienen santidad, por eso no se pueden regir por la palabra de Dios. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, esa cámara interna, al centro del corazón de los apóstatas, encontró ausencia de vida, ausencia de amor y ausencia de fidelidad a la palabra. No pueden tener estas cosas. ¿Por qué? Porque el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno, porque la más densa oscuridad está reservada para ellos para siempre. Lo que está haciendo Pedro es decirle a la iglesia quiénes son en verdad. Nuestra frase es esta. Este párrafo nos enseña que, a diferencia de los apóstatas, los verdaderos creyentes nunca abandonaremos la fe. Que debemos ser de permanente edificación para los hermanos y que siempre debemos regirnos por la autoridad de la palabra de Dios en nuestra vida. Es lo que ellos no pudieron hacer. Pedro escribe entonces lo que se encuentra en ellos. Y está detallando que lo que se ve dentro del corazón de un apóstata es la ausencia de los elementos vitales para poder perdurar en la fe y ser de bendición a los demás. El propósito por el cual él escribe esto es que se pueda relacionar justamente lo que son ellos con la conducta que tienen. Pedro relata lo que en lo profundo del corazón hay para que los creyentes sepan que verdaderamente deben vivir una vida opuesta a la de ellos. En primer lugar, detalla que no tienen vida espiritual y que por eso abandonan la fe. Son fuentes sin aguas, son nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Amados, todo el tiempo en el que la iglesia perdure en la tierra, tristemente va a tener personas infiltradas que muestran ser, pero no son. ¿Es un tema incómodo de escuchar? Sí, lo comparto. ¿Es incómodo de predicar? Ni se imaginan. Pero es real y hace bien. Porque si está en la palabra, debemos escucharlo, porque nos está enseñando el Señor a identificarlos, a protegernos como cuerpo de Cristo y a no seguir sus malos ejemplos. Pedro, para describir a los falsos maestros y lo que se encuentra en este viaje al corazón de ellos,
Le dice a los creyentes verdaderos que ellos tienen ausencia de agua. Él utiliza dos metáforas que representan justamente un elemento natural y esencial en el árido Oriente Medio. Utiliza la figura del elemento vital que más ellos desean, es el agua. Y utiliza justamente esta figura porque al agua en la palabra se lo conecta con la vida misma, lo que calma la sed, el elemento propio que necesitamos para vivir. Y esto era debido a la relativa escasez del agua como un elemento vital, importante en ese tiempo. Y entonces Pedro encuentra el ejemplo perfecto para poder expresar lo que se encuentra en el corazón de ellos. Hay ausencia de vida, no tienen sustento espiritual. No en vano el Señor mismo, predicando en su ministerio, utilizó esta misma metáfora cuando Él le enseñó a los discípulos que el verdadero sustento espiritual se encontraba en Cristo. En el Santo Evangelio según Juan, en el capítulo 7, versículos 37 y 38, Cristo dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor está mostrando que su señorío regenerador y que su redención en la vida de un pecador es el agua de vida. Y que el que tiene sed debe ir a Él a beber de Él. Y que cuando se bebe de Él como el elemento propio que da vida, del interior de la persona correrán ríos de agua viva. Él está diciendo que el contacto con Cristo es un contacto transformador, regenerador, que traslada justamente de las tinieblas a la luz a la persona que cree en Él. Pero la palabra claramente está mostrando que estos apóstatas rechazan a Jesús como Señor, niegan a Jesús como Señor. Por lo tanto, cuando la sonda investiga lo profundo del corazón, lo único que se encuentra es la sequía de la muerte. Solo es posible, dice Cristo, tener vida interior para los que creen en Él, puesto que Él es la única fuente de vida espiritual. Y mi amado hermano, no solamente Cristo es la vida porque es la fuente del agua, sino que el que se aferra a Él y está lleno de Él, tiene la gracia de la vida, contagia el gozo de la salvación, contagia el gozo de vivir en el reino, contagia el gozo de amar la palabra, de amar al Señor y de someterse a Él. Esto tiene connotaciones también en lo que produce una persona que tiene a Cristo en su entorno, en los hermanos, en la congregación, en la comunión, en su familia, en la sociedad. El agua que Cristo provee salta para vida eterna, no solamente es abundante, sino que el mismo texto habla de que los que están llenos de Cristo están conectados con Cristo hasta el día del reino final. Eso es que salta el agua para vida eterna. Evidentemente los que están llenos de Cristo no claudicarán en la mitad del camino. Los que están llenos de Cristo serán fieles a la palabra hasta el día final. La verdad interior de estos falsos maestros está detallada en las expresiones que Pedro viene hablando sobre ellos cuando dice en 2 Pedro 2:1, y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Se dan cuenta? Por eso la cámara observa que son fuentes sin agua, que son nubes sin agua. Ellos niegan al Señor que los rescató.
y atraen para sí mismos destrucción. Hermano, ¿te sientes árido, seco? Busca a Cristo. ¿No podrás sobrellevar tu propio problema de vida? Busca a Cristo. Y si no quieres buscar a Cristo, decime dónde hay otro cántaro con agua. ¿De dónde viene? ¿No podés tener gozo? ¿No podés tener firmeza en tu vida? ¿No podés tener estabilidad en la fe? Busca a Cristo. La palabra de Dios dice que el que bebe de Él no tiene sed jamás. No volverá a sentir la sed, porque tiene vida. Pero lo hermoso es que todas las metáforas del encuentro con Cristo en relación al agua hablan de que es un agua abundante y que te conecta, salpica hacia una gloria final. Nadie queda en el medio cuando está lleno de Jesús. Y ninguno llega a la gloria cuando no lo tiene a Él. En algún momento se va a revelar que por más que comía y que por más que estaba y que por más que se mostraba, la verdad es que no va a llegar a la meta a donde llegan los que son de verdad. De la misma manera, el apóstol Pedro habla en 2 Pedro 2:10, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. La actitud de los apóstatas es esta: estoy muerto de sed, y viene alguien y les acerca un cántaro de agua, pero conservan la maldad de su sed, la incomodidad de su sed, por la rebeldía de no querer beber el agua. Ellos desprecian el señorío porque aman conservarse en la práctica de las pasiones de sus deseos pecaminosos. Cuando se envía la cámara al centro del corazón del apóstata, se encuentra rechazo del Señor y por ende sequía de muerte. Y mi palabra en esta mañana, que es la palabra de Pedro, es una invitación a que expongas tu corazón a que se te envíe la sonda en esta mañana. ¿Qué vería el médico celestial en la imagen? Si la sonda se envía a lo profundo de tu corazón, ¿es el corazón que quiere claudicar? ¿Es el corazón que no cree a Cristo? ¿Que solo de Cristo tiene el nombre, pero que verdaderamente no cree a lo que Él dice? La sonda revelaría el secreto de que hay sequía o poca cantidad de agua, porque en realidad no oras a la mañana, no abres la Biblia a la mañana, no buscas a Cristo y la hermosura de Cristo en el relato bíblico. ¿Qué hay en lo profundo del corazón si el Señor envía la sonda? ¿Qué muestra la imagen? Se podría observar el río que corre con las gotas que te conectan a la vida eterna, o hay dudas de la salvación, hay falta de gozo porque no te sientes dentro del reino. El Señor te está llamando en esta mañana por contraste a que entiendas que los apóstatas son secos internamente, pero los verdaderos tienen agua en su corazón. Los que están en Cristo tienen vida, y porque tienen vida, aman a Cristo, sirven a Cristo, aman su reino y no pararán hasta llegar a Él. El apóstol Pablo podía decir: nosotros no somos de los que retroceden. Él mismo dijo al terminar su vida: yo he peleado la batalla, he corrido la carrera, he acabado la fe. Ese tuvo un encuentro con el agua de vida. Ese estaba lleno del río de Dios. Ponele la traba al que tiene el río de Dios y fíjate si no se para y sigue corriendo. Ponele la traba al que tiene el corazón seco, no te va a hacer mucha falta ponérsela 2 veces, ahí quedará. Es por esta causa que Pedro se refiere a los falsos maestros comparándolos con espejismos proyectados en el desierto.
Ahí estaban los viajeros con el sol que quema. ¿Has visto las películas? Y cuando estudiaba el párrafo, me llevaba más a Hollywood que a otra cosa, ¿no? Esas películas de los viajeros en el desierto, en el lomo del camello. El deseo desesperado del agua por la falta justamente del elemento vital y sus alucinaciones, porque en la deshidratación están al borde ya del desmayo y si horas pasan de la muerte. Y a lo lejos se ve la fuente de agua, pero resulta ser que es una fuente engañosa, no tiene nada dentro. Era solo el vapor en la arena caliente. El espejismo fabricaba un agua que en la realidad no estaba. Así era la vida de ellos. Tenían una verborragia comunicando el gnosticismo, pero lo que hacían verdaderamente con su corazón era invitar a los creyentes a que pequen. No había agua de vida en ellos, por lo tanto, no tenían nada para convidar. De ellos también opinó el apóstol Judas, cuando él dice en el versículo 12 de su carta: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Y los vuelve a calificar como Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Son nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales y sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No solamente morirán una vez, pagarán su maldad en la eternidad. Han despreciado el señorío de Cristo, se han negado a beber del agua de la vida, solo les resta la más densa oscuridad para siempre. Tanto Pedro como Judas describen por metáforas la muerte espiritual de los que rehúsan someterse al señorío redentor de Jesús. Y sabes, mi amado hermano, cuando la fuente del agua de un verdadero comienza a bajar y no se llena, hay un problema con el señorío de Cristo. Tú puedes decir: yo tengo el agua de vida. Claro que sí. Si te has abrazado a Jesús, Él es el agua de vida. Abrazarse a Jesús por la fe es beber de Él. Y cuando uno se abraza por la fe en Él, estás lleno de Cristo, o sea, estás lleno de agua. Ríos de agua de vida corren por vos y estás bajo la promesa de una esperanza de gloria. Es la fuente de agua que salta para vida eterna. Eso es todo verdad. Pero la palabra nos manda alimentarnos de Él permanentemente. Y si hay angustia en el corazón, si hay desánimo en el corazón, si hay tristeza en el corazón, revisa tu vínculo con el señorío de Cristo. La palabra sigue haciendo un contraste entre la realidad de ellos y la realidad nuestra, entre los que nunca van a llegar a la gloria, porque son apóstatas, porque nunca fueron, y los que sí van a llegar, porque tienen agua de vida, porque se han abrazado a Jesús, y porque a la vida la ven solo con un objetivo: servir a su Señor, y no con otro objetivo. Sin embargo, la palabra advierte en Mateo 8:12 que en aquel día de las recompensas, aquellos hijos que decían ser hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto le pasará a los apóstatas. Decían estar en el reino, decían haber hecho incluso milagros en su nombre, decían haber hecho predicaciones en su nombre. Sin embargo, Cristo les detallará: yo no los conocí nunca, apártense de mí, obradores de maldad. Evidentemente, las tinieblas de afuera estarán llenas de los que van en su vida
perjudicando a los creyentes y dañando a la iglesia porque no son de Jesús. No edifican el reino, solo están en una elaboración de destrucción del reino, son obradores de maldad y todo lo que hicieron, lo hicieron dentro de la misma maldad. Entonces, parece una cuestión imposible, pero la Biblia nos advierte que esto es real. Que esto es real. Esto pasa en la tierra con gente que tiene cabeza, pies, manos como vos y yo. Estos hijos del reino, entre comillas, serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Te das cuenta que es imposible que estén dentro del reino? Dicen estar. Si estuvieran dentro del reino, no les correspondería las tinieblas de afuera. Y son todos aquellos descendientes de Abraham que nunca quisieron someterse a la ley, que nunca quisieron someterse a Cristo, que nunca quisieron someterse a Dios. Rechazan el señorío, pretenden heredar el cielo por herencia. No. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo es claro que al final de la vida, los que rehúsan someterse al señorío de Cristo irán a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque están carentes de vida. No obstante, por contraproposición, Pedro llama a los verdaderos creyentes a vivir llenos del agua de vida que tienen, que es Jesús. ¿Qué crees tú que es vivir lleno de Jesús? ¿Es tener una iglesia sana en la cual congregarte, en donde descansas, que hay una predicación expositiva? ¿Solo tú crees que eso es vivir lleno de Jesús? Vivir lleno de Jesús es no parar de compartir a Jesús cada día. Hay varios días antes de venir a la iglesia para disfrutar de la comunión. Vivir lleno de Jesús es estar conectados con el reino el lunes cuando amanece y arranca la semana laboral. Estás conectado con Cristo el martes, estás conectado con Cristo el miércoles, estás lleno de Jesús el jueves. La llenura de Jesús habla de tu trato, la llenura de Jesús habla de tu predicación, la llenura de Jesús habla de tu impacto en todos tus círculos en donde te mueva de Jesús. El que ama mucho al mundo es porque ama poco al Señor. Y necesita seguir en contacto con los placeres del mundo, con los disfrutes del mundo, para que logren compensar lo que Cristo no ha llenado en ellos. Somos llamados en esta mañana a vivir totalmente en oposición a los que iban a claudicar, a los apóstatas. Y esto se da cuando amamos a Cristo y dejamos de amar al mundo. Y esto es posible cuando nos aferramos a Él y lo descubrimos en la palabra. Y termino con la expresión de Pablo. Pablo le toca atravesar el desencanto de un compañero de milicias que lo abandonó. Y este es Demas. ¿Cuál fue el problema de Demas? El problema de Demas fue este problema: amar más al mundo. En 2 Timoteo 4:10, él dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. El que ama al mundo claudica, apostata de la fe. Deja la carrera porque invierte su vida en satisfacer su deseo. Pero Santiago nos da el cierre de este tema. Y Santiago dice algo quizás complementario con Juan. Juan dice: no lo ames. Santiago cierra el tema diciendo: es imposible amar a los dos. En Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, Juan te da la ruta, Santiago te advierte que es imposible caminar de la mano de los dos. Y lo triste es que muchas veces en la iglesia, personas que no logran superar su angustia, su tristeza, su desilusión, su duda de la salvación, su falta de gozo, van caminando de la mano de los dos, un poquito de Cristo y un poquito del mundo. Y Santiago te dice: es el peor camino. O amarás a uno
aborreciendo al otro, o aborrecerás a uno amando al otro. Cualquiera, pues, dice Santiago, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué encontramos en esta mañana? Fuimos caminando acompañados por el Espíritu de Dios a través de la boca de Pedro a un viaje novedoso hacia el corazón de un apóstata. Y cuando nos sentamos a ver la pantalla encontramos que hay ausencia de vida, encontramos que hay ausencia de amor, encontramos que hay ausencia de respeto a las Escrituras. Y somos llamados en esta mañana a contagiar la vida de Cristo a otros. Somos llamados en esta mañana a amar de verdad a otros, a hablar el amor. Y somos llevados en esta mañana a que entendamos que la Escritura debe ser quien rija nuestra vida hasta el día de la eternidad. En esta mañana cada uno puede analizar su propio corazón y en primer lugar preguntarse: ¿Cristo realmente es mi Señor? ¿Yo estoy en Él? Cristo es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree en Él. Él fue enviado por el Padre con la comisión de pagar la deuda del pecado de la iglesia en la cruz. Él fue enviado con la comisión de hacerse cargo del castigo de Dios por un pecado que no cometió. Es el pecado de todos aquellos que creen en Él durante toda la historia del tiempo. Y mi pregunta es: ¿hay arrepentimiento del pecado en tu vida en esta mañana? ¿Eres tú verdaderamente un hijo de Dios por tener a Cristo como Rey? Si tu respuesta es no, ven a Cristo en esta mañana, no tardes. Él es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree en Él. Pídele perdón y abrázalo. Él es el agua de vida. Él es el que sacia la sed del alma. Él es el que te conecta. Es agua que salta a la vida eterna. Él es el que abre la puerta del cielo. Recíbelo hoy y tendrás salvación y vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la carta de Pedro, gracias por lo que nos ha enseñado, y te clamamos que en esta mañana tú derrames bendición y vida eterna. Bendición para la iglesia, en alentarla a que se llene de Cristo, que es el agua de vida. Vida eterna para los que aún no tienen a Cristo como Señor, que puedan recibir el perdón de sus pecados. Oramos al Padre en el nombre de Cristo. Amén. De Jesús. El que ama mucho al mundo es porque ama poco al Señor. Y necesita seguir en contacto con los placeres del mundo, con los disfrutes del mundo, para que logren compensar lo que Cristo no ha llenado en ellos. Somos llamados en esta mañana a vivir totalmente en oposición a los que iban a claudicar, a los apóstatas. Y esto se da cuando amamos a Cristo y dejamos de amar al mundo. Y esto es posible cuando nos aferramos a Él y lo descubrimos en la palabra. Y termino con la expresión de Pablo. Pablo le toca atravesar el desencanto de un compañero de milicias que lo abandonó. Y este es Demas. ¿Cuál fue el problema de Demas? El problema de Demas fue este problema: amar más al mundo. En 2 Timoteo 4:10, él dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo. El que ama al mundo claudica, apostata de la fe. Deja la carrera porque invierte su vida en satisfacer su deseo. Pero Santiago nos da el cierre de este tema. Y Santiago dice algo quizás complementario con Juan. Juan dice: no lo ames. Santiago cierra el tema diciendo: es imposible amar a los dos. En Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces,
Juan te da la ruta, Santiago te advierte que es imposible caminar de la mano de los dos. Y lo triste es que muchas veces en la iglesia, personas que no logran superar su angustia, su tristeza, su desilusión, su duda de la salvación, su falta de gozo, van caminando de la mano de los dos, un poquito de Cristo y un poquito del mundo. Y Santiago te dice, es el peor camino. O amarás a uno aborreciendo al otro, o aborrecerás a uno amando al otro. Cualquiera, pues, dice Santiago, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué encontramos en esta mañana? Fuimos caminando acompañados por el Espíritu de Dios a través de la boca de Pedro a un viaje novedoso hacia el corazón de un apóstata. Y cuando nos sentamos a ver la pantalla encontramos que hay ausencia de vida, encontramos que hay ausencia de amor, encontramos que hay ausencia de respeto a las Escrituras. Y somos llamados en esta mañana a contagiar la vida de Cristo a otros. Somos llamados en esta mañana a amar de verdad a otros, a hablar el amor. Y somos llevados en esta mañana a que entendamos que la Escritura debe ser quien rija nuestra vida hasta el día de la eternidad. En esta mañana cada uno puede analizar su propio corazón y en primer lugar preguntarse, ¿Cristo realmente es mi Señor? ¿Yo estoy en Él? Cristo es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree en Él. Él fue enviado por el Padre con la comisión de pagar la deuda del pecado de la iglesia en la cruz. Él fue enviado con la comisión de hacerse cargo del castigo de Dios por un pecado que no cometió. Es el pecado de todos aquellos que creen en Él durante toda la historia del tiempo. Y mi pregunta es, ¿hay arrepentimiento del pecado en tu vida en esta mañana? ¿Eres tú verdaderamente un hijo de Dios por tener a Cristo como Rey? Si tu respuesta es no, ven a Cristo en esta mañana, no tardes. Él es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree en Él. Pídele perdón y abrázalo. Él es el agua de vida. Él es el que sacia la sed del alma. Él es el que te conecta. Es agua que salta a la vida eterna. Él es el que abre la puerta del cielo. Recíbelo hoy y tendrás salvación y vida eterna. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias por la carta de Pedro, gracias por lo que nos ha enseñado y te clamamos que en esta mañana tú derrames bendición y vida eterna. Bendición para la iglesia en alentarla a que se llene de Cristo, que es el agua de vida. Vida eterna para los que aún no tienen a Cristo como Señor, que puedan recibir el perdón de sus pecados. Oramos al Padre en el nombre de Cristo. Amén.